Y bueno, ya vamos a empezar a ver un tema un poquito ya, vamos a ir adentrándonos cada vez más en las matemáticas. Y primero vamos a irnos a una parte, ir pensando en cómo empezaron los números, cómo surgió el número. No hay un dato exacto, una fecha exacta, no se tiene eso así tal cual. No sé, nosotros sabemos que la independencia de México inició en 1810, ¿no? En septiembre de 1810 inició y se consumó la independencia en 1821. Eso es un dato histórico que sabe, pero cómo iniciaron los números no se tiene tanta esa claridad, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que muy probablemente empezó allá en los tiempos del trueque, ¿no? El trueque es algo que se sigue usando todavía, que es un intercambio de cosas. Por ejemplo, oye, pues si tú cambias un celular por una computadora, ¿no? Entonces ahí dos personas empiezan a ver, oye, mira, te cambio mi teléfono por tu computadora. Y empieza una cierta negociación. Oye, pero mi computadora vale más que tu teléfono. No creo, porque mi teléfono es muy bueno. Y llegan a un acuerdo. Entonces, no hay dinero de por medio, simplemente se cambian y todos quedaron contentos. Bueno, eso es un trueque, ¿verdad? Entonces, en los inicios de la civilización, de las primeras civilizaciones, digamos allá en los tiempos de los mayas, anteriormente los aztecas, o tal vez los mismos mayas, dado que los mayas estamos hablando que es una de las civilizaciones madre, no solamente de México, sino a nivel mundial, ¿no? Están catalogados ellos como una civilización cuna, una civilización cuna de las principales civilizaciones de la humanidad, ¿verdad? Y sí, son nuestros antepasados. Todavía existen algunos de ellos allá en el sur de México, en Yucatán, Quintana Roo, una parte de Chiapas, Tabasco, una cultura bastante interesante por estudiar. Y los mayas son gran referente en las matemáticas de hoy en día, ¿no? Entonces, pero bueno, volvamos a la época del trueque. Digamos que en los inicios de la civilización, cuando no había números, pues se utilizaban otro tipo de medidas, marcas de arena, palos, nudos en una cuerda. Agarraban una cuerda muy larga, hacían un nudo, luego otro, y empezaban a ver, mira, del primer nudo a primer nudo te lo cambio por tal cosa, ¿no? Entonces, lo que buscaban hacer eran cuestiones referentes, cuestiones de referencia, y a eso se le llamaba un conjunto de referencia, ¿ok? Por ejemplo, si tenía una marca de arena de tal tamaño, es igual a 1 kilo de sal, por decir algo. Entonces ahí empezaba ya el trueque, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues a medida que los trueques empezaron a ser más grandes, más complejos, pues cada vez se fue más complicado hacer los canjes, hacer el conteo, etcétera, ¿no? Supongamos hoy en día que yo le digo se encuentran dos personas, un carnicero y alguien de la frutería. Pues, ¿cómo sabemos más o menos 1 kilo de carne es igual a cuánto maíz, por ejemplo, ¿no? O sea, este kilo de carne, imagínense que no supiéramos cuánto cuesta 1 kilo de carne y no supiéramos cuánto cuesta el kilo de maíz. A puro ojo, comparar 1 kilo de carne contra cuánto de maíz tengo que comparar para que sea algo justo. Entonces se empieza a complicar. Entonces, dada esa complejidad, se empezaron a crear, o se dio la necesidad de crear símbolos, ¿ok? Y cada símbolo con un valor asignado. Es decir, este símbolo vale tanto, este símbolo vale tanto, este símbolo vale tanto. Entonces, y tendrían que ser símbolos en la misma línea para poder hacer combinaciones con ellos, ¿ok? Al símbolo
se le llama numeral, ¿ok? Que es, pues, la rayita, el 1, el 2, el 3, lo que escribimos. Ese es el numeral, ese es un símbolo. Y el valor que se le asigna a ese símbolo o a ese numeral es lo que nosotros conocemos como número. Entonces, el 1, el 2, el 3 fueron creados para poder asignarles un valor a las cosas y facilitar los intercambios, ¿ok? A ese conjunto de símbolos le llamamos sistema numérico, ¿ok? Y un sistema numérico siempre contiene tres cosas. El conjunto de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta. Operaciones definidas entre los números, es decir, los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar, ¿sale? Yo ya puedo decir 1 kilo de carne más 1 kilo de carne son 2 kilos de carne, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? ¿Ok? Y 3, hay reglas para usar esas operaciones. Es decir, yo no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O como yo quiera, no, sino hay un sistema de reglas para poder hacer dichas operaciones. A este conjunto de 3 componentes le llamamos estructura matemática, ¿no? Es bien importante tener esto en cuenta porque es algo que se va a usar mucho, ¿ok? Ahora, para ir entendiendo la parte de los números, vamos a empezar con los números, digamos, más básicos, ¿ok? Que ese es el conjunto de los números naturales. Como su nombre lo dice, no hay que dejarnos apantallar nuevamente por los términos que pueden escucharse un poquito complejos, sofisticados. Hay que asentarlos en la vida real, ¿no? Siempre hay que ver que es algo muy usado. Los números naturales, señores, son los números con los que uno cuenta. Son los números que se inventaron para contar. 1, 2, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. Ese es números naturales, el conjunto de los números naturales, ¿no? Para eso son. Oye, cuando yo cuento en mi casa cuántos vasos hay en la cocina, lo que estoy haciendo es usar números naturales. Si tú cuentas cuántas monedas de 2 pesos traes en la bolsa, estás utilizando números naturales. Los números naturales son los números que utilizamos para contar, ¿no? Por lo cual decimos entonces, si yo me tomo como ejemplo este conjunto de 6 manzanas, podemos decir que n es igual, pues, del 1 al 6, ¿ah? 1 para cada manzana, ¿no? Ahora, yo aquí le puse el 0. La verdad es que hay un debate entre si el 0 forma parte de los conjuntos naturales o no forma parte de los conjuntos naturales. Tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. ¿Por qué? Porque pues contar 0 cosas es como no contar, ¿sale? Entonces, pero bueno, hay dos teorías, la teoría de conjuntos que sí lo incluye y la teoría de los números que deja fuera al 0, ¿no? Entonces, basados en esas dos teorías, nosotros podemos definir de estas maneras, ¿no? La definición donde se incluye el 0 es n, va desde el 0 hasta infinito, ¿ok? Y a eso se le llaman números cardinales. Los números naturales que incluyen al 0, les decimos números cardinales. Y en la definición que no se incluye el 0, empieza en el 1 hasta infinito. Y este es el conjunto de números enteros positivos. Son números naturales enteros positivos, ¿no? Y eso lo podemos ver. ¿Por qué el entero positivo? Porque si recordamos esta reglita del número, yo puedo trazar un 0. A la derecha del 0 vienen todos los números positivos. Números enteros positivos hacia acá, del 0 hacia acá, son números naturales. Hacia la izquierda son enteros negativos, ¿no? Los números negativos forman parte de otro conjunto de números. No son números naturales.
¿Por qué? Porque en la naturaleza yo no puedo contar menos 3 cosas, ¿no? O sea, en la vida real. Usamos el negativo para explicarnos algunas cosas, pero no en la... no para contar, ¿no? Entonces, acá podemos ver otra vez los números cardinales desde el 0 y los números enteros positivos a partir del 1, ¿ok? Ahora, esta reglita podemos ver, muy interesante para ver el orden de los números, ¿no? Siempre hay una sucesión, lo que es una sucesión ordenada. ¿Y qué nos dice una sucesión ordenada? Es que en términos de los números naturales, el de la derecha siempre es mayor que el de la izquierda. ¿Sale? Así va, en el orden. En esta regla, si se fijan, el 1 es menor que el 2. O más bien, el 2 es mayor que el 1. ¿Sale? Menor que y mayor que. El 3 es mayor que el 2. O el 2 es menor que 3. Y ahí va, siempre hacia adelante, ¿no? El de la derecha siempre va siendo mayor que el de la izquierda. ¿Ok? Incluso lo podemos ver también en los negativos. Sigue siendo en el mismo orden. El de la derecha sigue siendo mayor que el de la izquierda. ¿Por qué? Porque menos 2 es menor que menos 1. ¿Ok? No hay que confundir eso. ¿Por qué? Si se fijan en el positivo, el 2 siempre es mayor que el 1. Pero en el negativo es al revés. El menos 2 es menor que el menos 1. Hay que tenerlo muy en cuenta. Eso siempre lo vamos a seguir viendo cuando veamos signos. Pero desde ahorita hay que irlo viendo, ¿no? Y de aquí viene lo que es la ley de la tricotomía. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Dado A y B pertenecen a N, es decir, dos números A y B que pertenecen al conjunto de los números naturales, podemos decir 3 cosas. A puede ser igual que B, A puede ser mayor que B, o A puede ser menor que B. ¿Por qué? Bueno, si yo digo que A es 1 y B también es 1, entonces A y B son 1, son iguales. Ahora, pero si yo digo que A es 2 y B es 1, entonces A es mayor que B. Por lo contrario, si yo digo que A es 1 y B es 2, entonces A es menor que B, ¿no? Entonces, este es el primer, digamos, concepto de los números naturales que vamos a tener, y vamos a continuar con este tema en el siguiente video, ¿no?